Hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien todos. Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Hoy el Señor puso en mi corazón hablarles, platicarles sobre los secretos de la vida vencedora. Estos secretos tienen 7 llamados del Espíritu. Entonces se los voy a dar lo que fue estos 7 llamados en la vida de Cristo, cómo deben ser en nuestra vida y cuál debe ser su aplicación en nuestra vida, cómo debemos aplicarlos nosotros. Entonces quisiera empezar con eh, el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, el que dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como sabemos, Cristo llevó una vida perfecta y Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, siendo Cristo nuestro ejemplo, tenemos que seguir sus pasos para llevar una vida vencedora. Entonces, el primer llamado del Espíritu es el llamado a salir del mundo. En la vida de Cristo lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 15, que dice: Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, bueno, sabemos que María y José tienen que huir de Israel porque Herodes estaba matando a todos los niños que estaban naciendo. Pero cuando Herodes muere, ellos regresan a Israel. Y como sabemos, la ciudad de Egipto es representada como el mundo. Entonces, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, quiere decir que de esa parte mundana, de esa parte del mundo, Dios está llamando a su hijo Jesús. Y en nuestra vida lo podemos ver en 2 de Corintios 6, capítulo 6, versículo 17 al 18, que dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Entonces el Señor nos está diciendo que vayamos con Él y que nos apartemos de todo lo que no es de Él, para que Él nos reciba. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? Aunque nosotros estemos en este mundo y vivamos en él, no quiere decir que pertenezcamos a él. Quiere decir que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser tiene que ser agradable a Dios, no ofendiéndolo, para llevar a cabo este llamado de salir del mundo. Tenemos que llevar una vida santa. Y esto quiere decir que no nos contaminemos con lo que hay en el mundo, sino que tratemos de ser como Cristo. El segundo llamado es el llamado a la responsabilidad. Esto lo vemos en la vida de Cristo, en Lucas capítulo 2, versículo del 40 al 52. En estos versículos es cuando llevan a Jesús, José y María lo llevan al templo y van de regreso y no lo encuentran. Entonces se regresan a Jerusalén y, y lo encuentran entre los doctores de la ley. Y en el versículo 49 es donde vemos que les dice Jesús: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces el Señor crecía en sabiduría desde muy pequeño, porque Él ya sabía que llevaba esa responsabilidad de, de estar buscando al Padre
para poder así llevar a cabo su ministerio. En nuestra vida lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, el cual dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto quiere decir que necesitamos estar sirviendo al Señor y estarlo haciendo con diligencia. No estar de flojos, no estar pensando si vamos a ir a la iglesia o no levantarnos tarde, tratar de llegar temprano cuando pues pase todo lo de la pandemia y se reanuden las actividades. Y igual, a través de este medio, tratar de estar en la oración desde temprano, participando en la alabanza, escuchando la predicación. Y cuando dice sirviendo al Señor, así como Jesús estuvo sirviendo toda su vida desde que empezó su ministerio, igual nosotros estar sirviendo al Señor en todo momento. En nuestra aplicación debemos crecer y ser responsables en cada área de nuestras vidas. Esta responsabilidad la vamos a demostrar tanto en la vida que llevemos en el trabajo como en la vida que vamos a llevar fuera del trabajo. Que vean que como cristianos somos responsables y hacemos las cosas bien. El tercer llamado es el llamado al sacerdocio ungido. En la vida de Cristo lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 21 al 22, que dicen: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, cuando el Espíritu viene y posa sobre el Señor está siendo ungido por el Espíritu de Dios, y es cuando Él empieza su llamado al sacerdocio. En nuestras vidas, este llamado del sacerdocio ungido, el Señor nos habla en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, que dicen: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces acá hay que tomar en cuenta y fijarnos como dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto quiere decir que necesitamos que el Espíritu de Dios esté guiando nuestras vidas, nos esté ungiendo para saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Lo aplicamos cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, porque así nosotros somos llenos y sabemos cuáles son los planes de Dios en nuestra vida. Y así tenemos este sacerdocio al cual hemos sido llamados. El cuarto llamado es el llamado a vencer a la tentación. Esto en la vida de Cristo lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 14. Es cuando Cristo se va al desierto y viene el diablo y lo está tentando, que le dice que convierta esas piedras en pan, si es que era el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces acá podemos ver cómo Cristo resistió y se mantuvo firme ante las tentaciones del enemigo. En nuestras vidas como creyentes, Dios nos habla en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9, que dicen: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces todos pasamos por tentación, pero acá lo importante es que, como nos dice, al cual resistid en la fe, firmes. Entonces, así como el Señor se mantuvo firme ante las tentaciones del diablo, nosotros tenemos que ser igual. Debemos que estar firmes y estar en el Señor para poder vencer estas tentaciones. En la aplicación de nuestra vida diaria debemos mantenernos firmes para poder vencer estas tentaciones. El siguiente llamado es el llamado al ministerio aprobado y ungido en la vida de Jesús. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2 versículos 22, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, cuando dice Jesús varón aprobado, quiere decir que él llevaba una vida digna, una vida santa. Por eso era un varón aprobado y podía hacer todas estas señales Dios a través de él o por medio de él, porque Dios lo aprobaba y por la vida que Jesús llevaba. En la vida como creyentes, Dios nos habla en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, el que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para tener este llamado, y pues tenemos que presentarnos ante Dios aprobados, tener una vida que sea buena y que estemos bien, para que estemos aprobados delante de Dios, tratando de no ofenderlo, tratando de hacer las cosas que a Él le agradan. En la aplicación en nuestra vida, tenemos que ser excelentes en la vocación y en nuestro llamado, estar llenos del Espíritu y caminar en su unción. ¿Para qué? Para que así nosotros, llenos del Espíritu y llevando una vida digna delante de Dios, nosotros tenemos este llamado y somos aprobados delante de Dios. Y Él nos va a utilizar en donde quiera que estemos y nos va a dar la victoria en ese camino. El siguiente llamado es el llamado al ministerio aprobado y ungido en la vida de Jesús. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2 versículos 22, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, cuando dice Jesús varón aprobado, quiere decir que él llevaba una vida digna, una vida santa. Por eso era un varón aprobado y podía hacer todas estas señales Dios a través de él o por medio de él, porque Dios lo aprobaba y por la vida que Jesús llevaba. En la vida como creyentes, Dios nos habla en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, el que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para tener este llamado, y pues tenemos que presentarnos ante Dios aprobados, tener una vida que sea buena y que estemos bien, para que estemos aprobados delante de Dios, tratando de no ofenderlo, tratando de hacer las cosas que a Él le agradan. En la aplicación en nuestra vida, tenemos que ser excelentes en la vocación y en nuestro llamado, estar llenos del Espíritu y caminar en su unción. ¿Para qué? Para que así nosotros, llenos del Espíritu
y si llevando una vida digna delante de Dios, nosotros tenemos este llamado y somos aprobados delante de Dios. Y Él nos va a utilizar en donde quiera que estemos y nos va a dar la victoria en ese camino. El sexto llamado es llamado a la vida abundante. Lo podemos ver en la vida de Cristo en Juan 12, 24, capítulo 12, versículo 24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto quiere decir que Cristo dio su vida para recibir vida abundante. Si el Señor no hubiera dado su vida y no hubiera muerto, nosotros no tendríamos esa vida abundante. Porque si lo tomamos como ese grano de trigo que cayó a la tierra y murió, al hacer este sacrificio el Señor, Él nos está dando la posibilidad de aceptarlo en nuestros corazones y de tener esta vida abundante con Él. Amén. Nuestras vidas como creyentes lo podemos ver en Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces acá podemos ver cómo igual vuelve a hablar el Señor y nos está diciendo que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que Él siempre nos va a estar dando lo que necesitamos y más. Entonces, nosotros llevando los otros llamados, los primeros llamados en nuestra vida y saliendo victoriosos, el Señor nos va a dar una vida que va a ser abundante con Él. El séptimo y último llamado es el llamado al trono. En la vida de Cristo lo podemos ver en Efesios 1, 20 y 21, capítulo 1, versículo 20 y 21, que dicen: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, en este llamado que tenemos, en este llamado que tiene Cristo, podemos ver cómo Dios lo sentó ya a su diestra y con el cual está reinando sobre todo y va a reinar por los siglos de los siglos. En nuestra vida como creyentes lo podemos ver cómo nos habla Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, para sentarnos con el Padre, para sentarnos con Dios y con Cristo, tenemos que vencer. Y si nosotros llevamos esta vida victoriosa, llevamos una vida vencedora, Cristo nos va a sentar junto a Él en su trono. Y va a ser increíble estar sentado junto a Cristo, porque todo lo que hemos pasado llevando esta vida victoriosa, pues va a valer la pena para estar sentados junto a Él. En la aplicación de nuestras vidas estamos llamados a reinar en cada área de nuestras vidas y reinar algún día con Él. Entonces tenemos que primero salir del mundo, tenemos que llevar una responsabilidad, llevar un sacerdocio ungido, vencer la tentación, tener un ministerio aprobado, ser dignos delante de Dios y llevar una vida abundante, para que al final nuestro último llamado, si nosotros vencemos en cada una de nuestras áreas y llevamos una vida digna, nosotros algún día vamos a estar sentados a la diestra del Padre reinando con Él. Y esa va a ser nuestra mayor victoria de todas. Y pues amén, hermanos, espero que les
guste este estudio. Para mí ha sido de mucha bendición. Son áreas en las que son llamados en la que todos tenemos y que poco a poco vamos cumpliendo en nuestras vidas para ser más como Cristo, y estar un día junto a Él. Dios los bendiga.